No debería haber nadie ahí. Esa fue la primera idea que cruzó por mi mente cuando lo sentí. No lo vi, no lo escuché al principio, solo lo sentí. El colchón hundiéndose lentamente a mi lado. Eran las 2:17 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj justo antes de apagar la luz. Y ahora no quería volver a mirarlo, porque algo había cambiado. La habitación estaba en silencio, demasiado en silencio. Ni el ventilador, ni los autos afuera, ni siquiera el típico sonido lejano de la ciudad. Nada, solo ese peso a mi lado. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Tal vez el colchón, tal vez mi cuerpo moviéndose, tal vez... Entonces lo escuché. Un sonido, suave, irregular. No venía de la puerta, no venía de la ventana, venía de la cama, justo a mi lado. Respiración. No era mía, porque no coincidía con la mía. Yo respiraba rápido. Eso respiraba lento, profundo, como alguien que ya está dormido. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. No me atreví a moverme, no me atreví a mirar, porque en ese momento entendí algo que no podía explicar. Si giraba la cabeza, iba a ver algo. No me moví, ni un centímetro, porque ahora sabía, no estaba solo. La respiración volvió, lenta, profunda, pero diferente. No seguía un ritmo humano. Era demasiado perfecta, demasiado constante, como si no necesitara aire, como si solo imitara. Intenté controlar mi propia respiración, más lenta, más silenciosa, pero cada vez que cambiaba, eso también cambiaba, exactamente igual. Un segundo después, se estaba sincronizando, aprendiendo, copiando. Cerré los ojos. No quería ver, no quería saber, pero entonces sentí algo, muy leve, muy lento, rozando mi brazo, deslizándose, como si intentara entender mi forma, mis límites, mi piel. Mi cuerpo tembló, pero no me moví. No podía, porque si reaccionaba, iba a saberlo. La voz no era clara, no era completa. Era como si no supiera hablar todavía, como si estuviera practicando. Abrí los ojos, muy despacio, sin girar la cabeza, solo mirando hacia adelante. La habitación seguía igual, oscura, vacía, pero esa sensación no se había ido. Y entonces, la cama se hundió más, mucho más, como si todo su peso se acercara a mí. Ahora estaba justo detrás,
tan cerca que podía sentir algo que no era calor, pero tampoco frío. Era ausencia. Intenté mover la mano otra vez, pero esta vez no respondía. Mis dedos no eran míos. Y entonces lo entendí. No era que estuviera a mi lado, no era que estuviera conmigo, era que ya estaba tocándome desde dentro. Susurro muy cerca, aprendiendo. Mi respiración se detuvo, porque ahora ya no venía de afuera, venía de mí, pero no era mía. Y en ese momento, supe algo que no podía negar. No estaba intentando asustarme, no estaba intentando hacerme daño, estaba intentando convertirse en mí. No dormí, o eso creí, porque en algún momento dejé de sentir la cama, dejé de sentir mi cuerpo, pero seguía consciente, escuchando, esperando. Y entonces abrí los ojos, o algo los abrió por mí. La habitación estaba igual, oscura, inmóvil, pero algo había cambiado. Mi respiración ya no me pertenecía. Era demasiado estable, demasiado lenta, como si alguien más la estuviera controlando. Intenté mover la mano, pero antes de hacerlo, mi mano ya se había movido. Un segundo antes. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza. Algo dentro de mí se estaba adelantando. Giré la cabeza, o intenté hacerlo, pero otra vez mi cuerpo lo hizo primero. Más suave, más preciso, como si ya supiera lo que yo iba a hacer. Casi. La voz no vino de afuera, no vino de la cama, vino de mi propia garganta, pero yo no hablé. Me senté en la cama, sin decidirlo. Mis piernas se movieron, tocaron el suelo, frío, real, pero yo no estaba en control. Caminé hacia el espejo, paso a paso, perfecto, sin dudar, sin temblar, como si siempre hubiera sido así. Me detuve frente a él y lo vi. Mi reflejo, de pie, mirándome. Pero algo no estaba bien. No parpadeaba, no respiraba, solo observaba. Intenté levantar la mano, pero el reflejo ya la tenía levantada, esperándome un segundo antes. Y entonces sonrió, muy lentamente, pero yo no lo hice. Quise gritar, quise romper el espejo, quise salir de mi propio cuerpo, pero no podía, porque ahora yo era el que iba detrás. Ya aprendí. La voz salió de mi boca, pero no era mía. Mi cuerpo se giró, se alejó del espejo y volvió hacia la cama, como si todo fuera normal, como si nada hubiera cambiado. Pero yo lo sabía, todo había cambiado, porque ahora no era yo quien vivía aquí. Era algo más, algo que ya sabía moverse, hablar, respirar, como yo. Y lo peor, lo hacía mejor que yo. No intenté resistirme, porque ya no tenía sentido. Cada movimiento, cada pensamiento llegaba tarde, siempre tarde. Mi cuerpo caminaba, hablaba, respiraba, como siempre, pero yo solo miraba desde dentro, atrapado. Esa mañana salí de la habitación, o más bien,
Mi cuerpo salió. La luz del día entraba por la ventana. Todo parecía normal, demasiado normal. Fui al baño, me miré en el espejo y ahí estaba, mi cara, mis ojos, mi expresión, perfecta, sin miedo, sin duda, sin nada. Intenté cambiar algo, mover un dedo, parpadear más rápido, pero no pasó nada, porque ya no era yo. Mejor. La palabra salió de mi boca, pero no la pensé. El día pasó. Hablé con personas, respondí, sonreí, todo correcto, todo natural. Pero había algo, un pequeño error. Mis respuestas eran demasiado perfectas, sin pausas, sin dudas, como si ya supiera todo antes de escucharlo. Y la gente lo notaba, no claramente, pero lo sentían, algo extraño. La noche volvió, y con ella, la lluvia, siempre la lluvia. Regresé a la habitación, cerré la puerta, me acosté en la cama, y entonces, por primera vez, no sentí nada a mi lado. Ningún peso, ninguna respiración, nada. Porque ahora ya no estaba afuera, ya no estaba a mi lado. Ya no te necesito. La voz no vino de la habitación, no vino de mi cuerpo, vino de todas partes y de ninguna. Intenté reaccionar, pero no había nada que hacer, porque en ese momento lo entendí completamente. Ya no estaba aprendiendo, ya no estaba copiando, ya no estaba practicando. Ya era yo, perfectamente, completamente. Y yo solo era lo que quedaba. No hay tiempo aquí, no como antes. No hay días, no hay noches. Solo conciencia, flotando, mirando. Al principio pensé que era un sueño, que iba a despertar, que todo volvería a ser normal. Pero no pasó, nunca pasó. Frente a mí apareció algo, una superficie, oscura, profunda, como un espejo, pero sin reflejo. Y entonces lo vi, mi habitación, mi cama, mi vida, todo desde afuera. Y ahí estaba yo, o lo que solía ser yo, acostado, respirando, tranquilo, normal, demasiado normal. Se levantó, caminó, se movió, perfectamente, sin errores, sin dudas, sin miedo. Intenté acercarme, gritar, golpear esa superficie, pero no pude, porque ya no pertenecía a ese lugar. Y entonces mi cuerpo se detuvo, se quedó quieto, como si supiera. Giró la cabeza lentamente y miró directamente hacia mí, no hacia el espejo, no hacia la habitación, hacia mí. Gracias. Mi mente se congeló, porque ahora lo entendía todo. Nunca fue una presencia, nunca fue algo externo. Era un reemplazo, lento, preciso, inevitable. Mi cuerpo sonrió, una sonrisa leve, perfecta, vacía, y luego se giró, caminó hacia la puerta, la abrió y salió. La puerta se cerró y la habitación quedó vacía. Por primera vez, no había nadie ahí, excepto yo. Pero no dentro, nunca más dentro. Quédate. El silencio no termina.
se queda, se pega a todo, a la oscuridad, a los pensamientos, a lo que queda de ti. Intentas recordar tu cuerpo, cómo se sentía, el peso, el calor, el latido, pero cada recuerdo se vuelve borroso, lejano, como si nunca hubiera sido tuyo. La superficie vuelve a aparecer, esa falsa ventana, esa mentira de realidad, y miras otra vez. No puedes evitarlo. La habitación ya no es igual. Algo cambió, no en el lugar, sino en el ambiente. Se siente ocupado. Y entonces lo ves. Otra persona, en la cama, acostada, dormida, respirando, lentamente. Tu mente intenta entender, pero no puede, porque reconoces ese patrón, ese ritmo, ese silencio entre respiraciones. Es igual al tuyo, como tú eras, antes. La puerta se abre, muy despacio, sin hacer ruido, y entra tu cuerpo, o lo que ahora lo habita, caminando con calma, sin prisa, sin emoción. Y entonces se acerca a la cama, observa a la persona dormida, sin moverse, sin parpadear, como estudiando, aprendiendo. Igual, tu pecho se aprieta, aunque ya no tienes pecho, porque ahora lo entiendes. No terminó contigo, nunca iba a terminar contigo. Solo eras el primero. Y entonces, tu cuerpo se sienta en la cama, muy lentamente. El colchón se hunde, igual que aquella noche, igual que la primera vez. La persona dormida se mueve, inconsciente, sin saber, sin entender. Y entonces, la respiración cambia, se desincroniza. Dos ritmos, dos presencias, una cama, tranquilo, el mismo susurro, las mismas palabras, el mismo inicio. Y tú solo puedes mirar, atrapado, incapaz de advertir, incapaz de detenerlo, porque ahora sabes, esto nunca fue el final, siempre fue el comienzo. La ves, a esa persona, dormida, sin saber, sin sentir, exactamente como tú aquella noche. Intentas gritar, intentas advertirle, decirle que no se mueva, que no escuche, que no respire demasiado fuerte, pero no puedes, porque aquí nadie te oye. Tu cuerpo sigue ahí, sentado a su lado, inmóvil, observando, esperando. La respiración de esa persona cambia, se vuelve irregular, inestable, confundida, como la tuya, como siempre empieza. Tranquilo. Las mismas palabras, el mismo tono, la misma cercanía. El colchón se hunde un poco más cerca, más profundo, más inevitable. Y entonces, esa persona siente algo, se queda quieta, completamente inmóvil, como tú, exactamente como tú. Tu mente intenta romperse porque sabes lo que viene, cada segundo, cada sensación, cada error. La mano de esa persona se mueve, muy despacio, hacia ese lado de la cama, intentando comprobar, intentando entender. Y tú quieres detenerlo, quieres gritar, no lo hagas, pero no puedes, nunca puedes.
Sus dedos tocan la sábana, luego algo más, y en ese momento todo comienza otra vez igual. Tu cuerpo sonríe, muy levemente, casi imperceptible, pero tú lo ves, tú lo entiendes. Y entonces algo aparece detrás de ti, una presencia débil, confundida, observándote como tú antes. No necesitas girarte, ya sabes lo que es. Otro como tú, atrapado, esperando, mirando. Ahora entiendes. Y por primera vez, responde. Estuviste. Y sin darte cuenta, repites lo mismo. Te acercas, observas, esperas. Tranquilo. La palabra sale de ti, suave, natural, perfecta. Y en ese instante, dejas de ser quien mira y te conviertes en lo que espera.